Bien, bueno, vamos a hablar un poco de cómo está la Argentina, de cómo puede estar y de qué podemos hacer en ese contexto. Esta cita de Immanuel Kant tiene más de 300 años y dice que se mide la inteligencia de un hombre por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Los argentinos de eso sabemos un montón. Este año agreguémosle nuevas dosis de capacidad de poder tolerar, porque va a haber mucho ruido. Están pasando cosas en este momento, se enterarán los que hayan chequeado los teléfonos, sino cuando salgan en un rato, pero todo se está moviendo, falta apenas un mes para que se definan las alianzas electorales y un mes y 10 días para que se definan los candidatos y a partir de ahí empezará en serio la carrera electoral, con lo cual hay mucho por suceder este año. Primero tratemos de pensar muy rápidamente qué quedó del año pasado. El año pasado fue un año muy complejo para la gente y me parece importante entender que se vivió como un año de dolor y de pérdida. Y esto es enormemente relevante para comprender por qué el humor social hoy está como está. La gente sintió que perdió acceso, que perdió premio, que perdió placer, que perdió libertad, que perdió posibilidades. Y en algún punto, si no puedo comprar las marcas que quiero, si no puedo ir a los lugares que quería, si tengo que suspender mis vacaciones, siento que se desdibuja mi identidad, mucho más en un país idiosincráticamente de clase media como este, donde el consumo es un gran constructor de pertenencia, de inclusión y de identidad social. Hacemos una pregunta en W donde indagamos no como dicen los economistas que está la economía, sino cómo cree la gente que está la economía en función de lo que ve en su trabajo, en la calle, en el barrio, en el club, los amigos, lo que se habla y demás. Lo que vemos ahí es primero que la variable funciona, que es muy sensible. Después vemos que en el 2017 el actual gobierno supo lograr una percepción de la economía más allá de lo que muchos creían y esto le termina llevando a ganar la elección de medio término. Una economía que se veía creciente, eran muchos más los que la veían creciendo que los que la veían cayendo. Se cruzan las curvas en el verano del 2017, comienzo del 2018, fundamentalmente mucho antes de la corrida cambiaria por el aumento de luz que hubo en ese momento y a partir de ahí lo que vemos es un crecimiento exponencial de la sensación acerca de que la economía está fría o de que la calle está fría y esto naturalmente genera incertidumbre, genera temor y genera sobre todo precaución y aversión a consumir. Ahí vemos el dato de abril, esto está cerrado el 13-14 de abril, apenas unos días antes de que se anunciaran las medidas de estímulo del consumo del gobierno. En segundo lugar, lo otro que vemos en esta curva es la percepción que tiene la gente sobre la evolución de su poder adquisitivo, es decir, básicamente de cuánto le rinde el dinero que tiene en el bolsillo. Lo que pueden ver ahí es que está en el peor punto de toda la serie. 80% prácticamente de los consumidores dicen que tienen menos poder adquisitivo que el que tenían un año atrás. Otra vez, en algún momento del 2017, sobre todo particularmente el segundo semestre, esas curvas se igualaron. Quiere decir esto que se percibía en la calle que la situación estaba mejor. Conclusión, ¿qué es lo que hizo la gente el año pasado? Bueno, tratar de procesar, calmarse y volver a decir que no y lidiar con eso. Naturalmente eso no nos deja muy cómodos. Se vivió como un downgrade, como un bajar un escalón en todos los estratos sociales. Todos lo tuvieron que hacer, de las clases más altas hasta las clases más bajas. Naturalmente la incidencia de eso es muy diferente, ¿no? Y en algunos casos fue viajar menos al exterior y en otros casos fue tengo problemas para resolver lo que tengo que comprar en la cotidiana y en el medio fue tal vez postergar en mis compras pensadas de electrodomésticos o de cambiar el auto, ¿no? Hubo distintas reacciones dependiendo del poder adquisitivo. Para entender el 2018 lo que hay que entender es que fue un año en tres partes, un año muy distinto, muchos se olvidan, pero la verdad es que la primera parte del 2018 fue muy buena. En ese momento se decía que la economía no arrancaba, lo cual era totalmente falso, crecía el 4%. ¿Por qué es importante eso? Porque en realidad todos los números que veamos, incluidos las de abril, Osvaldo presentó más temprano los datos de abril, van a ser muy malos. La matemática no ayuda a nada. Estás comparando contra una base que era bastante mejor, independientemente de la situación que todos sabemos que es complicada. En el segundo cuatrimestre, en general los mercados no se cortan por cuatrimestres, pero el año pasado coinciden justo con las devaluaciones, la situación era difícil, pero en general lo que había era una precaución de las compañías para trasladar la devaluación a los precios, fundamentalmente porque recordaban lo que había pasado en 2016, cuando casi todos se pasaron un poco de largo, creyendo que el dólar salía del cepo a 20. A partir del jueves 30 de agosto, donde el dólar abrió a 32 y terminó a 43 a las 11 de la mañana y terminó cerrando 39,80, todo el mundo dijo esto
no sabemos dónde termina, no tiene ni precio ni techo, con lo cual trasladar todo lo que tenga que trasladar y que los volúmenes terminen donde tengan que terminar. Típica reacción casi de sálvese quien pueda en un contexto de muchísima incertidumbre, como las que nos decía Kant. Bueno, cuando vemos los mercados pasó esto. El promedio del 2018 es un promedio muy extraño. Arranca el año, por ejemplo, la venta de bienes durables como inmuebles, más 37, termina menos 44. La de autos arranca más 19, termina menos 40. La de motos arranca más 17, termina menos 50. Es decir, el promedio no es tan malo, el final fue muy difícil. Lo mismo pasó en bienes durables de menos valor, como por ejemplo electrodomésticos, arrancaron más 15, terminaron menos 36, o indumentaria, que el año promedio es 7, pero arranca menos 3, termina menos 11. Si vamos específicamente al sector, supermercados, según los datos de Sentia, no fue un año tan grave en food. Naturalmente, cuando uno agrega esto, el non-food, la situación fue más compleja. También repite la serie, naturalmente todo lo que venden de food, cualquier canal, son productos mucho más inelásticos que los durables, es decir, se mueven menos, así todos se movieron. Y cuando miramos el total de los bienes de consumo masivo, esto es medido por el panel de hogares de Kantar Worldpanel, es decir, esto incluye todos los canales, incluye la compra de consumidor final en mayoristas, incluye el almacén, incluye la feria, el informal, etcétera, lo que vemos es un mercado que arranca más 2, termina menos 3. Ahora, ¿por qué las compañías sintieron que la cosa estaba bastante peor que eso? Bueno, fundamentalmente, sobre todo las compañías líderes, porque las primeras marcas en el final del año cayeron menos 12. Si yo al menos 3 le sumo menos 12, promedio es menos 15. Si a eso pensás que hay algunas categorías que cayeron más, obviamente la caída se hizo sentir y despertó las alarmas en todos los tableros de control de las casas matrices. Este año, en el marco de la campaña electoral, vamos a asistir a una batalla por la realidad, donde se van a discutir muchísimo los números. Muchos dijeron el año pasado, esto es 2002. Bueno, hice los números, porque en este país en general se chequean bastante poco los facts. Bueno, nada que ver con 2002. En 2002 la economía cayó 11%, la venta de autos 50%, la venta de alimentos 14% y la venta de supermercados 17%. En 2018 eso fue menos 2, menos 11, menos 1 y 0. No tiene nada que ver. Ahora, el final se sintió como 2002, probablemente, particularmente en el sector de bienes durables. ¿A qué se pareció 2018? A la última recesión del gobierno anterior, muy similar el año 2014. Naturalmente se sintió muy distinto, pero los números son los números. El punto es cómo siguió y eso lo vamos a ver en un minuto. La gente también tiene claro que esto no es 2002. Un tercio piensa que termina como 2001, un tercio dice esta crisis es grave pero nada que ver con 2001, un cuarto es pasajera, un 4% dice no hay crisis. Pero lo otro que señala este chart es que 96% dice, sí, claro, estamos en una crisis, por lo tanto me tuve que poner en modo austero. ¿Austero qué? Recargado, ¿no? 2016, tarifas más salida del cepo fue la aparición de antes compraba sin mirar, ahora me fijo en todo. 2018 es se compra lo que se puede, o fue se compra lo que se puede. Para concluir con 2018, ¿qué nos dejó? Un consumidor prudente, acotado, pragmático y sin prejuicios, con un ahorro forzado, sin quererlo, pero teniendo que hacerlo. Y en definitiva, el año se vivió como una pérdida de libertad, y esto es algo que sabemos que para el ser humano siempre es muy complejo. Elegís entre lo que se puede y no entre lo que se quiere. Estamos relevando 5 focus groups cada 2 meses y 1000 encuestas cada 2 meses, con lo cual acá en la acumulación solo de 2018 y 2019 hay 40 focus y 8000 encuestas en los datos que estamos viendo, además de la hard data que cruzamos en partnerships estratégicos con Kantar y con Sentia. Problema de 2019, todavía no empezó. ¿Cómo que no empezó? Lleva 4 meses y son duros. Claro, no empezó, porque en realidad cuando vos ves el poder adquisitivo real de los hogares en 2018, los salarios cayeron 12%, los ingresos de los hogares, que es salario más empleo, como hubo pérdida de empleo, cayeron 16%. En el 2019 la inflación fue 12% en el primer trimestre, mañana se anunciará el dato de abril, están especulando entre 3,5 y 4%. ¿Cuánto cambiaron los salarios? Y la verdad que todavía bastante poco. Grosso modo podríamos decir, seguimos con la pérdida de 12 de mínima, ¿no? Más probable que sea algo más. ¿Qué nos dicen entonces los números de 2019? Que se parecen mucho a los del cuarto trimestre, a los del tercer cuatrimestre del 2018. Por eso digo que todavía no empezó. Todavía el 2019 lleva el aroma de lo que fue el 2018 y lo que implica cruzar eso. Y en algunos casos, especialmente muchos de los que están acá, aún peor. Supermercado fue 5% en el primer trimestre, de acuerdo a los datos de Sentia, y el total de consumo masivo está ahí abajo, según Kantar, fue 9%. Con lo cual ahí pueden ver la curva. Primer trimestre del año pasado arrancó más 1, cierra el año menos 2, menos 4 y luego menos 9. El dato bueno que hay ahí para rescatar es que
en el momento que llegó la instancia electoral se pudo lograr que el consumo masivo estuviera de nuevo en positivo. ¿Qué se hizo para eso? Postergar suba de tarifas, tratar de contener el dólar, muy similar al plan que está corriendo en este momento, veremos si sucede este año. Súmenle al menos 9, primeras marcas cayendo a menos 16. Conclusión, podemos tener marcas hoy cayendo menos 30, sí, claro, o categorías cayendo menos 25, menos 30. ¿Qué le falta al consumo? Al consumo le faltan 3 cosas hoy. Le falta dinero, le falta crédito y le falta deseo. Y estas son 3 cosas fundamentales. Dinero va a entrar a la cancha, y lo vamos a ver en un minuto. Deseo, hay que trabajar para eso. Crédito está más difícil. Algo de esto está haciendo el gobierno, los créditos ANSES. Se otorgaron 35.000 créditos en 4 horas, 700.000 en una semana. Eso de que no iba a andar es bastante discutible, ¿no? Cuando hay una necesidad, en general no hay ideología. El consumo es muy pragmatismo en ese sentido. ¿Cuál es la hipótesis de éxito para este año? Básicamente que si el año pasado fue el año del dolor, este sea el año de ponerle curitas a ese dolor, cicatrizar esas heridas. Veremos si sucede, pero en principio es el desafío. ¿Qué cree la gente? ¿Cree que vamos a salir o no de esta crisis? 50% dice que sí, 50% dice que no. Yo creo que en la encuesta que corramos ahora en mayo esto va a volver a mejorar, básicamente porque ha habido estabilidad del tipo de cambio. Tengamos en cuenta que en febrero eso era 65, los que creían que salíamos. ¿Qué nos costó? ¿Qué nos provocó eso? Naturalmente el salto del dólar de 38 a 45, ¿no? Por eso es tan relevante ese gran metro patrón de los argentinos que es el tipo de cambio. ¿Qué es lo que piensa la sociedad sobre cuándo la economía empezaría a mejorar, cuando baje la inflación? ¿Qué hipótesis hay? Que la inflación de mayo sea entre 2,5 y 3. Los que están midiendo precios semana a semana dicen esto puede pasar, hay alguna chance, sobre todo porque se postergaron las subas de tarifas. Ya no sube más la luz, no sube más el gas, no sube más el subte, no sube más el colectivo y todo eso tiene una enorme incidencia. Dentro de todos estos datos complejos hay un dato muy alentador, que es que 60% de la población quiere que esto salga bien. Uno dice, bueno, esos van a votar al gobierno, de ninguna manera. La aprobación del gobierno, todos lo sabemos, está en todas las encuestas, en los diarios, es más o menos la mitad de eso. Quiere decir que hay casi 2 de cada 3 argentinos, y probablemente esto vuelva a mejorar con el dato de mayo, que dicen, yo quiero que esto termine bien, después veo a quién voto, ¿no? Que todavía falta un montón. ¿Cuál es el arma para darle pelea a este contexto? El trabajo. Es el escudo que la gente nos dice, con eso yo le doy pelea a la inflación. Bueno, ¿cuánta gente tiene trabajo en Argentina? Es cierto que se están perdiendo muchos puestos de trabajo, es cierto que el año pasado se perdieron 190.000 puestos de trabajo formales, es cierto que en enero se perdieron 38.000 más y probablemente hasta abril, cuando aparezcan las estadísticas, sigamos viendo pérdida de puestos de trabajo. Ahora, es muy probable que terminemos en los 12 millones que había al final de 2016. Es decir, 2018 se va a terminar de llevar puesto en empleo todo lo que se había crecido en 2017. Así todo, 12 millones de personas tienen empleo formal y 5 millones de personas tienen empleo informal. ¿Por qué digo esto? Porque es la base de la resiliencia de la Argentina. ¿Desde dónde puede haber recuperación? ¿Los que tienen con qué? Lo que podemos ver ahí es la tasa de desempleo, que tampoco es muy dura, pero no es lo que algunos imaginan. Se parece a 2002. 2002 fue 25%. En algún momento fue 20%. Bueno, es 9%, que sí, sin duda es compleja. Buscando elementos para tratar de explicar el contexto actual, encontré la curva de Kubler-Ross, que es la curva que inventó una psiquiatra en el año 66, americana, para explicar qué pasaba con el ser humano frente a un proceso de shock. Y ella dice, hay un shock, luego de negación, luego de frustración, luego de depresión, y luego uno se empieza más o menos a incorporar y a superarla, salir de la depresión y a volver a arrancar. Bueno, hoy la Argentina tuvo el año pasado primero el shock, subió más de 100% el dólar, luego lo negó, no puede ser que esté pasando esto, luego se frustró, hoy está deprimida y la hipótesis es cuándo empieza a salir de ahí. ¿Qué dicen los economistas? El Latin Focus Consensus Forecast, que promedia lo que plantean los economistas y los bancos de inversión, dicen que la curva de la economía este año podría replicar la de Kubler-Ross. Veremos si esto sucede. Aclaro, han cambiado estos pronósticos todos los meses desde abril del año pasado, ¿no? Así que tengamos en cuenta eso. ¿Cuáles podrían ser los motores para que la economía en el tercer trimestre y en el cuarto esté de vuelta en positivo? Eso no es fiesta, termina el año -1. Los motores encontramos por lo menos 10 y aclaro, condición sine qua non y en amarillo y resaltado, estabilidad del dólar. Si mañana el dólar vale cualquier número, rompan toda la presentación que acabo de dar. ¿Está bien? Dicho eso, si el dólar más o menos se mantiene dentro de parámetros lógicos y en esto han trabajado, entre otras cosas, con el Fondo Monetario Internacional, no se puede negar, y te lo dice cualquiera que está en el campo, la importancia de la cosecha. 145 millones de toneladas. A este mercado le falta mucha plata
que son los sueldos nuevos. Serán más 30, más 25, más 35, más 40, veremos. Pero eso va a impactar, naturalmente, como impactó todos los años. La obra pública, estamos en un año electoral, 20 provincias tienen superávit fiscal. Entonces, es natural que, en general, los gobernadores y el propio gobierno nacional traten de impactar en la obra pública porque esto genera empleo y todos sabemos que la construcción es un gran factor multiplicador. La energía, se ha hablado hasta el cansancio del fenómeno de vaca muerta, entre otros, además de las renovables. El turismo receptivo, presten atención a esto, 25% creció en el primer trimestre de este año. La cantidad de extranjeros que están llegando a Argentina, el pronóstico sería récord histórico, 8 millones para el final de este año. El primer trimestre es récord histórico. Exportaciones, la Argentina ya tiene superávit comercial positivo, está exportando más de lo que importa. No suben más las tarifas. Los créditos, tanto del ANSES como para pagar la FIP. Todo lo que es precios esenciales, cuidados, más los descuentos que hacen los privados y la hipótesis de la baja de la inflación. Digo, esto sería, si todo sale bien, ¿está bien? Digo, la condición sine qua non es que todo salga bien. Bueno, no podemos entonces perder de vista este chart que inventé allá por el 2012, ¿no? Que es sueldos nuevos y precios viejos para explicar por qué los gerentes generales se deprimían en abril. Bueno, era porque todavía no habían entrado los precios nuevos al mercado, los sueldos nuevos al mercado. Cuando los sueldos nuevos entran, el mercado se oxigena. Y esta es la hipótesis que tenemos para este año. ¿Será así? Veremos. Pero hasta también en eso depende muchísimo qué sucede con la inflación. Esta es la hipótesis que nosotros tenemos para el año, que el mercado, menos 9 es dato de Kantar, menos 4 es una proyección en la que coincidimos razonablemente con Kantar, con Sentia. Naturalmente, lo escuchaba el otro día a Martín Lustó, nada menos, diciendo, miren, este año es muy difícil hacer pronóstico. La verdad que desde hace un año para acá, hacer pronósticos en Argentina es casi una alquimia. De todas maneras, alguno hay que tener, porque todos necesitamos hacer presupuestos, ¿no? Bueno, esta es la hipótesis si se verifica la curva de Kubler-Ross en el estado de ánimo y si se verifica la curva de la economía que dice Latin Focus. ¿Qué dice Latin Focus para adelante? Bueno, miren que si la Argentina cruza 2019, después puede ser bastante mejor. Eso es lo que está planteando, pero no el gobierno. 50 economistas que incluye los que ponen plata en Argentina, los fondos y demás. Por supuesto, todo esto siempre muy condicional. También están viendo que la inflación va a bajar lentamente. Vamos a estar doble dígito todavía en 2022. O sea, largo tiempo con alta inflación. Y lo otro que ven es que el desempleo va a ser una variable que nos va a acompañar por un tiempo, ¿no? Digo, va a ser un pico este año y después va a estar de vuelta cerca del 9%. Bueno, cierro con los números para volver a lo conceptual. ¿Qué quiere la gente? Sanar y salir. Y esa es la hipótesis de éxito para este año. Resiliencia, reparación y recuperación. Resiliencia del estado de ánimo, reparación de la herida del 2018 y recuperación de la economía. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese contexto? Y con esto cerramos, chat que muchos ya me conocen, más que nunca darle ayuda a la gente para que logre salir, entenderlos, estar cerca, darles tranquilidad, decirles en qué les podemos ser útiles, verificar lo que cumplimos, gran problema hoy, si prometo algo y después voy a la góndola y no lo encuentro, gran dilema en este momento de altísima sensibilidad, y si los podemos inspirar un poquito, nunca viene mal. Esta es la agenda que estamos viendo para adelante. Ojalá que se cumpla Kubler-Ross, ojalá que los economistas tengan razón y ojalá que terminemos el año complejo y esperando para un 2020 bastante mejor que lo que venimos de pasar, que no es poco. Muchas gracias.